Hola amigos, buenos días. Es el 14 de octubre del 2020. Estamos en el estudio de radio de Naciones Unidas, gracias a François Zubiguer en los controles. Y voy a hablar de lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea General, no aquí en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General, porque la Asamblea General, el Parlamento de la ONU, donde están representados los 193 estados que constituyen la organización, se votó por el renovamiento parcial que se hace todos los años de un tercio del Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General, el Parlamento, creó el Consejo de Derechos Humanos en el 2006 sobre la base de un órgano preexistente que se llamaba Comisión de Derechos Humanos. La comisión, lo componían 53 estados, el actual Consejo de Derechos Humanos lo componen 47 estados. Y se renuevan por el voto secreto de la Asamblea General, un tercio todos los años, para ir evolucionando en su constitución y que sea representativo de la voluntad de la Asamblea General, de que sea representativo del conjunto de las naciones. Se renovaban, de los 8 países latinoamericanos, se renovaban 3 en esta renovación del tercio, se iban del Consejo por un año, después pueden volver a presentarse, Chile, Perú y México. El caso de México era que había cumplido un mandato de 3 años y podía presentarse por otro de 3, y México fue reelegido. Después entran en el Consejo 2 otros países, Bolivia y Cuba. Por supuesto que hay otros, cambios en la composición del Consejo. Les voy a dar los países que entran. En el grupo asiático entra China, Pakistán, Nepal, Arabia Saudita y Uzbekistán. En los países europeos se prorroga por 3 años la pertenencia al Consejo del Reino Unido, y entra Francia, que no estaba en el Consejo. Los países africanos que entran, los nuevos, son Senegal, Costa de Marfil, Malawi, Gabón y Marruecos. A partir de esta base informativa de lo que he dicho, hay que ver cómo nace el Consejo de los Derechos Humanos, porque últimamente, a raíz de las decisiones del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela, he leído en distintos medios latinoamericanos cosas que no son ciertas, digamos, es por falta de información. Entonces voy a tratar de, humildemente, corregir. En 1948 se produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era una declaración de posguerra, era una declaración de intención muy buena, redactada por una serie de personalidades internacionales de alto nivel. Bien, esa Declaración Universal no tenía una obligatoriedad para los estados. Pues para más o menos a la misma época se constituye Naciones Unidas. Entonces ahí hubo una idea de transformar el contenido de esa Declaración Universal en tratados que, una vez ratificados por los estados, eran obligatorios, vinculantes, como se dicen. Y en el tema de los derechos humanos, digámoslo desde ya, la obligatoriedad es a través de una decisión y de una persuasión para que se cumpla. Esto no es el Consejo de Seguridad, donde si un país afecta a la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad constituye una mayoría militar en el mundo, lo invade para restablecer el orden e impedir que ese Estado afecte la tranquilidad internacional. En el caso de los derechos humanos, se creó la Comisión de Derechos Humanos. Y esa Comisión de Derechos Humanos dijo, bueno, vamos a crear primero 2 pactos importantes. Y se creó lo que se llama el brazo jurídico de esa comisión. Durante 6, 7, 10 años se fueron discutiendo esos primeros pactos. Es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En paralelo a esa actividad jurídica para gestar los 2 pactos, la Comisión de Derechos Humanos, creada entonces, luego transformada en Consejo en el 2006, aquí, empezó a desarrollar una actividad política de derechos humanos. Se reunían 6 semanas, una vez por año,
y analizaban la situación de derechos humanos en el mundo. Pero como los países van rotando y no tienen una infraestructura para estar suficientemente bien informados sobre la evolución de los derechos humanos, esa Comisión de Derechos Humanos creó, a mi entender, la mejor invención que hizo esa comisión, los puestos de relatores especiales. Es decir, había problemas en un país muy serios de derechos humanos, se creaba el puesto de un relator especial para ese país que hiciera un seguimiento durante el año y que al año siguiente informara al Consejo sobre esa evolución. Y después se crearon los mandatos o relatores especiales temáticos. Tortura, justicia transicional, cuando un país quiere abandonar una situación de dictadura o de régimen autoritario y pasar a un régimen democrático, hay una serie de normas que son alentadas por el Consejo, siempre en este sentido, concretamente, de la persuasión. El Consejo, hoy y antes la Comisión, lo que hacían era promover y defender los derechos humanos, siempre en base a la persuasión. Digo esto de la persuasión porque hubo un alto comisionado, ya vendremos más adelante a saber qué es el alto comisionado, que se llamó Sergio Vieira de Mello, que fue asesinado en 2003, y cuando él llegó aquí, brasilero de origen, venía con un halo de que era un hombre que había participado y que había sido muy exitoso en la mediación de la solución de conflictos. Entonces yo tuve la suerte, poco antes que él muriera, que lo mataran en Irak, tuve una entrevista con él y yo le pregunté, ¿cuál es tu fórmula para tener tanto éxito en la mediación, convencer a partes enfrentadas, etcétera? Y él me dijo, mirá, insisto tanto en la solución, la demuestro de tal manera de que les es muy difícil decirme que no. Y entonces él conseguía esos resultados. Y esto es en los derechos humanos. Bien, entonces estábamos con el brazo jurídico, crear instrumentos vinculantes, y con el brazo político, la Comisión de Derechos Humanos se reunía una vez al año. Después se transformó en consejo y decidieron reunirse 3 veces al año. En vez de 6 semanas como antes, ahora son 10 semanas, 4 semanas en marzo, 3 en junio y 3 en septiembre. Pero ocurrió que, pese a la existencia de estos dos brazos de la Comisión de Derechos Humanos, se veía, y de la aparición de los relatores especiales que mantenían permanentemente informado al Consejo sobre la situación específica de un país o de una problemática, se veía que se seguían violando los derechos humanos. Entonces, además de los pactos, empezaron a discutirse convenciones específicas. La primera de ellas, que se creó básicamente para luchar contra el apartheid, fue la Convención contra la discriminación racial. Y después vinieron otras, las más conocidas son la Convención contra la tortura, la Convención contra las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y siempre el mecanismo es el mismo. Después que los países discuten durante varios años para ponerse de acuerdo en un texto, normalmente si una ley en un país tarda 1 año en sacarse adelante, en la ONU tarda 6 años. Esos países, una vez que son un número considerable, deciden presentarla al conjunto de los 193 estados para que sea ratificado. Y cuando hay una cantidad de ratificaciones importantes, deciden hacerla obligatoria, o sea, vinculante, y por el voto secreto de los países que la han ratificado, eligen un comité que le toma examen a cada uno de los países que haya ratificado esa convención o ese pacto para saber si está cumpliendo, pero siempre dentro de la promoción y protección de los derechos humanos, no por medidas coercitivas violentas, sino por la persuasión. Seguían violándose a pesar de que los estados habían ratificado cosas. Entonces se hizo una cumbre mundial de derechos humanos en el año 2000 en Viena. Y allí se decidió crear una estructura nueva que pudiera reforzar
los mecanismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos y se creó el puesto de alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. El primer alto comisionado fue latinoamericano, fue Ayala Lasso, un ecuatoriano. Hoy es Michelle Bachelet, otra latinoamericana, chilena, expresidente de Chile. Y se le dieron funciones. ¿Quién nombra al alto comisionado? Lo nombra el secretario general una vez consultado los distintos grupos regionales. La ONU se divide en 5 grupos regionales. El secretario general hace sus consultas y nombra. Y esta alta comisionada lo que tiene es que se engarza con el Consejo de Derechos Humanos. Dijimos que el Consejo de Derechos Humanos se reúne 3 veces al año. En el mes de marzo, la primera sesión, viene la alta comisionada y hace su informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo, país por país. Y después, en las sesiones de junio y de septiembre, produce actualizaciones orales. Con el correr del tiempo y a partir de la gravísima situación de violaciones de los derechos humanos que había en Colombia, se creó un instrumento propio del alto comisionado, que es crear una oficina del alto comisionado en el país donde hay una situación de gravedad. ¿Para qué? Para poder seguir en tiempo real las violaciones y proponer medidas en el terreno, discutiendo con el gobierno del lugar en el terreno. O sea que esa oficina tiene que tener la anuencia del Estado concernido. En 1996, la primera oficina de la ONU del alto comisionado fue Colombia. Y aquí llegó a el germen de oficina que existe de la alta comisionada en Venezuela, porque como ha habido votos en la última sesión reciente sobre Venezuela, evidentemente ha habido malas interpretaciones. La alta comisionada, a través de 2 personas que tiene en el terreno, que van a ser 6 pronto, porque ya se ha decidido en acuerdo con el gobierno venezolano, tiene formas de acceder directamente a la información, hablar con las víctimas, visitar cárceles, tomar contacto con la justicia venezolana, tomar contacto con distintos organismos, hay organizaciones no gubernamentales, y entonces ella informa una vez por año sobre los resultados de sus oficinas en el mundo, que son bastantes, hay en diferentes lugares, no solamente en Venezuela este germen y en Colombia, que ya existe desde el 96. En Colombia creo que son más de 100 funcionarios de la alta comisionada que están trabajando en todas las provincias para tratar de impedir y de obligar, en el buen sentido de la palabra, al gobierno a tomar medidas para frenar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, esto es para entender, no se votó en Ginebra un informe de la alta comisionada. Lo que se votó en Ginebra es otro de los instrumentos que tiene el Consejo de Derechos Humanos, que cuando llegan muchas denuncias de un país, dice, bueno, vamos a ver si estas denuncias son ciertas. Y establecen una comisión de establecimiento de hechos. Nombran 2, 3, 4, 5 expertos que se van al lugar si los dejan entrar, y elaboran un informe y lo someten al Consejo para que el Consejo lo debata. O sea, para nombrar una comisión de establecimiento de hechos tiene que haber una resolución que tiene que ser votada y aceptada por una mayoría del Consejo. Eso se decidió el año pasado, esa comisión presentó un informe con una serie de alegaciones donde vio indicios de crímenes de lesa humanidad, y lo que se votó ahora es prorrogar por 2 años ese mandato a esa comisión de establecimiento de hechos para que siga investigando, con el impedimento de poder entrar al país porque Venezuela no la deja entrar. Entonces, lo que hubo fue, hubo informes en septiembre de la alta comisionada, actualizaciones, se agregaron 2000, según informaciones propias recogidas por sus funcionarios en Venezuela, 2000 muertes más en lo que va del año, por la represión. O sea, si eso se agrega a los 6000 ya establecidos por informes anteriores, estamos en 8000 víctimas de violaciones de los derechos humanos que han perdido la vida en Colombia. Entonces, para resumir,
la alta comisionada es una invitada a dar sus informes sobre sus oficinas o cuando el Consejo la mandata por algún informe especial. Por ejemplo, cuando hubo el brote de racismo antinegro anti personas de color en Estados Unidos, el Consejo la mandató para que haga un informe e investigue a través de sus propios funcionarios la situación sobre el racismo en los Estados Unidos. Hoy hay alrededor de unos 40 relatores, 42 más o menos, y cuando el problema es muy grande, como por ejemplo los problemas de detención arbitraria, en vez de nombrar un solo relator, nombran 5, uno por cada región en que se divide el mundo, Naciones Unidas, y constituyen lo que se llama un grupo de trabajo, que son 5 relatores a la vez. Entonces debe haber unos 10 grupos de trabajo y hay unos 42 relatores en este momento. Por otra parte, se siguen creando nuevas convenciones. Para las personas discapacitadas se creó recientemente una convención, para los trabajadores migrantes se creó también una convención y los países que lo ratifican están obligados a respetarla. Y se está en este momento discutiendo otra convención que es de imponer a los estados que recojan los principios que adopte esa convención para obligar por la ley interna de cada país a que las multinacionales respeten los derechos humanos. Por tanto, estas son las novedades a la luz de lo resuelto ayer por la Asamblea General. He tratado de dar el contexto para que vean que es totalmente normal esto. O sea, todos los años la Asamblea General en este año de octubre renueva 1/3 de sus miembros. En la próxima reunión, que será en marzo, los nuevos miembros entrarán al Consejo y los que se tenían que retirar, se retirarán. Estos que se retiran obligatoriamente por un año, pero se pueden volver a presentar. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.